Y mire, el día de ayer le dimos a conocer que el Senado aprobó la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué implica esto? Pues que habrá también la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía celular. ¿Qué es lo que van a pedir? ¿Qué es lo que está contemplado en esta minuta? Mire, número de identificación oficial y clave de derechos de la población, o sea, la CURP. Y esto será del titular de la línea. También los datos biométricos del usuario, ya sea persona física o moral, o su representante legal, el domicilio del usuario, los datos del concesionario de telecomunicaciones. Pasamos a la siguiente diapositiva para que usted tenga en cuenta los datos que estarán pidiendo. Mire, déjeme comentarle que también el INAI ha mencionado que esto vulnera la seguridad de los usuarios. Por supuesto, ¿a quién le va a otorgar usted estos datos? ¿Cómo los estarán cuidando? Bueno, ahí hay bastante polémica. Mire, también pedirán pues cuál es el esquema de contratación, la línea de avisos de actualización de la información y otros datos que le estarán pidiendo, por supuesto, a través de esta aprobación que ya se hizo en el Senado y que, por supuesto, estaremos muy atentos para dar seguimiento. Fíjese que me complace, por supuesto, darle la bienvenida en un ratito más vía Zoom ya a un especialista en estos temas. Mire, en la parte de arriba, que por sus iniciales es el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Celular, lo que le decía, mire, los datos completos, número de la línea telefónica, la fecha, la hora de activación de la línea telefónica, el nombre completo, la denominación o razón social del usuario y la nacionalidad. ¿Por qué le van a pedir todo esto? Si usted ya tiene su línea, dice, bueno, yo no voy a contratar un nuevo servicio ahorita, pero yo ya tengo mi línea telefónica. Los concesionarios tendrán alrededor de 2 años para recabar toda la información y también estarán pidiendo los datos biométricos, datos faciales, el iris. Imagínese todos los datos, toda la información que usted les está proporcionando o que ya les vamos a proporcionar ya con esta aprobación. Así que es importante escuchar a los especialistas y me complace, por supuesto, darle la bienvenida vía Zoom al licenciado Rodolfo Guerrero. Él es, por supuesto, déjeme aquí checarle el dato, porque tiene varias actividades, mi querido Rodolfo. Hoy voy a decir una de ellas. Él es vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático de Jalisco, también es especialista en Derecho Informático y es socio fundador de Coffee Law. ¿Cómo está, Rodolfo? Buena tarde. Un gusto saludarte, mi querida Guadalupe, a todos los de tu distinguida audiencia. Les mando un caluroso saludo y a la orden. Gracias, Rodolfo. Pues platícanos qué implica, sobre todo para la protección de datos personales y lo que implica en materia de derecho, la aprobación de esta reforma el día de ayer en el Senado. Sí, por supuesto. Es muy importante que sepa tu auditorio muchas cosas. Una de ellas es que básicamente al otorgar este acceso de datos biométricos, lo que estamos otorgándoles es un sinfín de oportunidades a que, en contrario sensu de lo que dice el legislativo de disminuir la suplantación de identidad, se va a aumentar. Y es porque hay que saber algo primordial. Esto de dato biométrico, como bien lo mencionaba, son propiedades físicas, fisiológicas, de comportamientos o rasgos de personalidad. Un dato personal puede modificarse con el tiempo. El nombre, la dirección, el teléfono de una persona puede cambiar, pero los datos biométricos no se pueden modificar o restituir. A quien se le está dando la atribución, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues tendría este acceso a la huella dactilar, a las facciones del rostro, de la iris y del tono de voz de todos nosotros. Pero la iniciativa privada también, estas grandes telefónicas y, por supuesto, aunque no se dice de cierta manera, el gobierno. Hay que conocer que desde hace tiempo, hay que hacer memoria, en el 2020 ya se decía ya había pronunciamientos de parte de la Secretaría de Gobernación donde les estaban exigiendo, en este caso al Instituto Nacional Electoral, al INE, que se diera todo el padrón de datos biométricos. No se hizo. Entonces, pues, ¿qué se está dando a conocer? Se está dando a conocer que el gobierno, a través de esta aprobación, de esta minuta, haciendo referencia a
esta creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, pues es decir, nosotros hacemos nuestras propias bases de datos y digo que se va a aumentar en contrario censo a lo que ellos dicen de disminuir la suplantación de identidad, porque no se está diciendo nada en esta aprobación a esta reforma sobre la protección de datos personales de nosotros los usuarios, y más alarmante aún, de estos datos sensibles, de estos datos biométricos, querida Guadalupe. Así es, abogado, estas modificaciones, ¿qué más contemplan? ¿Hay sanciones? Es decir, si yo no quiero registrar mi línea porque no quiero proporcionar mis datos, ¿yo me puedo amparar? ¿Hay alguna sanción? ¿Qué otros puntos importantes contempla? Hay que decirlo categóricamente a todo el auditorio, querida Guadalupe, que el juicio de amparo va a ser nuestra herramienta, y no solamente la de nosotros, sino también la del propio INAI, para que se pueda congelar esta probable aprobación, porque pues podemos inferir que el Ejecutivo Federal le va a dar su venia, va a poderse publicar el Diario Oficial de la Federación, pero nosotros como ciudadanos que va contra la protección de datos personales, que es un derecho humano en nuestro país reconocido a través de los trabajos elaborados desde el 2009, pues congelar esto y echarlo para atrás, porque, a ver, lo que nos dice ahorita es que con esta implantación a esta reforma se nos va a obligar a 122 millones de usuarios de celulares a registrar nuestros datos biométricos, huella dactilar y facial, iris de los ojos. De no registrarse en ese padrón o hacerlo de manera extemporánea, será motivo de cancelación definitiva de nuestra línea telefónica y acreedores a una multa de 89,692 pesos, queda Guadalupe. Perfecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo ya tengo ya se aprobó esto, ya entró en vigor, así, pongámosle el ejemplo, y si yo tengo mi línea telefónica y me roban mi celular y alguien hace mal uso, comete un delito, aquí quien resulta afectado es el propietario de la línea, ¿o qué dice la ley? Lastimosamente así es, o sea, toda la responsabilidad recae en nosotros y se corrompe también este principio de presunción de inocencia, querida Guadalupe, en un escenario en donde hay robos de equipos, en donde tú fuiste vulnerado y ahora resulta que tú eres el criminal. O sea, se criminaliza a los que pueden ser víctimas de robo, y además atenta contra el principio de finalidad y proporcionalidad. Yo podría resumir esto en la siguiente frase, mi querida Guadalupe, para que lo tomemos muy en cuenta. Esto que se acaba de presentar es una burla al intelecto del pueblo mexicano, y además va contra el Estado de Derecho porque atenta contra los derechos humanos. Ya se había visto anteriormente en el 2008 con la aprobación de un registro nacional que se eliminó en el 2011, y ahora vuelve un Frankenstein peor con datos biométricos como lo es el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Lo que tenemos que hacer es ampararnos de entrar en vigor esto, como lo están diciendo diferentes instituciones del país y diferentes agrupaciones como la Red de Defensa de los Derechos Digitales. ¿Dónde nos podemos amparar y cuál sería el proceso? Mira, debe uno principalmente de hacerlo conforme a los órganos que ya están instituidos de la abogacía en nuestro país, que van a estarse pronunciando seguramente. Lo haremos también probablemente como Academia Mexicana, las propias universidades, y de ahí tomar la asesoría de los abogados para que se pueda dar ese impulso de colectividad que se necesita y que corran los amparos para que pueda frenarse esto. Es la única herramienta, es el único instrumento jurídico que podamos utilizar como medida para proteger nuestros derechos humanos. Correcto. Recapitulando, entonces, por ejemplo, aquel usuario que va a comprar un teléfono o que va a contratar un servicio por plan, ahí mismo en el centro de atención, ¿te van a tomar todos estos datos, Rodolfo? ¿O sí, cómo va a ser? En contexto sí, querida Guadalupe. A ver, esto es categórico y tenemos que pronunciarlo tal cual para quitar estos planteamientos erróneos por parte del legislativo, abominables, insisto. No existe ninguna evidencia
de que los registros obligatorios de las tarjetas SIM ayuden a reducir delitos como la extorsión. El padrón es una medida fácilmente eludible, querida Guadalupe, atenta contra la presunción de inocencia, como lo he dicho, y constituye un gasto irresponsable porque además esto podría incrementar los impuestos, podría. ¿Por qué? Porque ¿de dónde vas a poder sacar el hecho de hacer una base de datos que pues no es nada barata? Y además de la inclusión de una base de datos biométrica centralizada que pueda generar violaciones irreversibles de nuestro derecho de privacidad, de intimidad y crear un punto de falla altamente atractivo para ataques informáticos. Lo que juraste proteger hoy por hoy lo estás violando y estás atentando contra esto. Lastimosamente, cuando uno vaya a aprobarse esto y de no echarse para atrás esta abominación, nosotros vamos a tener que dar nuestros datos. Es como darle la llave de nuestra casa para que se forme un criterio en nuestro auditorio, de darle la llave de nuestra casa a cualquier persona que veamos en la calle para que entren a robarnos. Así, de esa manera podemos poner una analogía de lo que hoy por hoy se puso bajo la aprobación según el análisis muy profundo que hizo nuestros representantes en el legislativo. Así las cosas, caray, mi querido Rodolfo, gracias por tu tiempo. Te agradezco mucho, un saludo al auditorio. Gracias al abogado Rodolfo Guerrero Martínez, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático, por compartir con nosotros esta información, así que estaremos muy atentos. Y mire también...